Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000. El ingreso neto que se generaría con el conjunto de estas acciones estaría en un valor un poco inferior a los $1.700 millones anuales. Tenemos que tener las políticas de prevención, de actuación, de cero tolerancia para enfrentar el problema y ojalá reducir a su mínima expresión estas tipologías que son delitos. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical con María Fernanda Medina. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy María Fernanda Medina y revisaremos los hechos más relevantes suscitados en la Asamblea Nacional durante esta semana. Empezamos. La noche del miércoles, el presidente de la República, Lenín Moreno, en cadena nacional, anunció al país el programa económico de su gobierno. El envío de un proyecto de reforma tributaria a la Asamblea Nacional fue parte del anuncio. El presidente Lenín Moreno anunció diversas medidas que buscan mejorar la economía nacional, proteger la dolarización y financiar el programa social del gobierno. Ratificó su compromiso especialmente para proteger a los que menos tienen y enfatizó que estas medidas no constituyen un paquetazo. Dio a conocer que enviará un proyecto de ley de reforma tributaria a la Asamblea Nacional. Voy a enviar a la Asamblea un proyecto de ley que elimine el anticipo del impuesto a la renta a las empresas cuyas ventas anuales no alcancen los $300.000. Las microempresas ya establecidas dejarán de pagar el impuesto a la renta por sus primeros $11.000 de utilidad. Y una gran noticia, los nuevos microemprendedores no pagarán el impuesto a la renta. El jefe de Estado también sostuvo la importancia de repatriar capitales de ecuatorianos en el exterior con la propuesta de incentivos y pidió confiar en el gobierno nacional. A quienes traigan sus capitales productivos, en los próximos 12 meses se les exonerará del impuesto a la renta hasta 5 años. A los exportadores se les devolverán impuestos por el ingreso de divisas y por mantener las plazas de empleo. Moreno precisó que en este momento es necesaria la austeridad fiscal, con medidas que generarán un ahorro por alrededor de $500 millones. Agregó que Ecuador respetará los compromisos de deuda con todos los países. Otro de los temas planteados tiene que ver con volver, como ocurría hace 10 años, al pago del impuesto a la renta para sociedades en un 25% y la lucha contra el contrabando, que según el jefe de Estado hace que más de $2.000 millones dejen de entrar en la economía nacional. Asimismo, se anunció que el impuesto a la renta se aplicará también al 13º sueldo para los ecuatorianos que ganen más de $3.000 mensuales a partir del próximo año. Moreno también dio a conocer que el dinero electrónico estará bajo administración de la banca privada, pero con controles por parte del Estado. Karel Sack, TVL Noticias. El gobierno nacional prevé generar 1.700 millones de ingresos al año con el plan económico. Así lo reveló el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Durante un conversatorio con los medios de comunicación, el Frente Económico del Ejecutivo reveló que este plan busca estabilidad tributaria en el país. Según el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, el plan económico que aplicará el presidente de la República generará 1.900 millones de dólares en ingresos brutos al fisco. Pero el sacrificio o esfuerzo fiscal, es decir, lo que se dejaría de recaudar o se entregaría a ciertos actores como incentivos, estaría en el orden de los $300 millones. Es decir, el ingreso neto que se generaría con el conjunto de estas acciones estaría en un valor un poco inferior a los $1.700 millones anuales. Junto al ministro de Finanzas estuvo el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, el director del Servicio de Aduana del Ecuador, Mauro Andino Alarcón, y el presidente del directorio de Ban Ecuador, Rubén Flores. Todos ellos precisaron cómo se aplicará el plan económico. Leonardo Orlando informó sobre la exoneración del anticipo del impuesto a la renta. Con esto cubrimos el 82% de las sociedades, es decir, que apenas el 18% de las sociedades, el segmento de pequeñas que queda, las medianas y las grandes, son las que seguirán calculando el anticipo del impuesto a la renta. Sobre la eliminación del impuesto a las tierras rurales, dijo que se lo hace porque actualmente ya existen formas de cobrar ese valor. Luego fue el turno de Mauro Andino Alarcón de la SENAE. Él reveló que dentro del plan consta el incremento de aranceles a 375 productos de importación. Puedo poner ejemplos como celulares,
adornos o manufacturas plásticas, lámparas, equipos de sonidos y amplificación, y tratar de ver aquellos bienes que, como explicaba, son bienes de consumo de larga duración, que uno los compra por lo general o una vez al año o una vez cada 5 años. Puntualizó que se buscarán medidas para hacerle frente al contrabando, mientras que el titular de Ban Ecuador, Rubén Flores, precisó que con el plan se busca consolidar la economía popular y solidaria. Financiar la demanda de casa para todos. Ban Ecuador va a estar impulsando justamente el financiamiento de esas 329,000 viviendas. Las autoridades coincidieron en que las medidas económicas apuntan a fortalecer la dolarización y que el plan no constituye un paquetazo. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Asamblea en pleno. El primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior continuó este martes con aportes en torno a temas como el presupuesto, autonomía universitaria y la necesidad de construir una normativa integral. El debate inició con la intervención del asambleísta Germoy Calle. Allí destacó los logros alcanzados en educación superior en los últimos años, pero también expuso sus aportes en cuanto a la designación de recursos. Es un esquema de financiamiento poco adecuado a la realidad que vive. De su lado, el asambleísta Luis Pachala dijo que las reformas no son suficientes, pues no refleja la realidad de la educación superior. Allí detalló las limitantes del sector educativo. Le falta todo, le falta computadoras, le falta aulas virtuales y tienen que acceder el mismo examen en desigualdad de condiciones. El campo cultural fue tema de análisis por parte del asambleísta Amapola Naranjo, quien destacó la inclusión en el proyecto de reformas, el fortalecimiento de los institutos técnicos y tecnológicos y priorización de becas, pero también hizo observaciones. Establecer políticas de implementar formas de enseñanza para el desarrollo de la vocación artística. La situación de la educación superior en Sucumbíos fue expuesto en cambio por el asambleísta Freddy Alarcón. A la región amazónica se le ha visto solamente como que de allí podemos extraer los recursos para construir las grandes obras. A la par del proyecto de reformas, el asambleísta Raúl Tello presentó una propuesta integral para educación superior. Que considere a las víctimas de la mala educación que reciben. Superado el primer debate, el proyecto de reformas regresará a la Comisión de Educación para el análisis de las propuestas. Mariela Logroño, TVL Noticias. Previo a la continuación del primer debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior, el Pleno de la Asamblea recibió en comisión general a los titulares de la CENESID, el CEACES y el CES, entidades de regulación, control y fortalecimiento de la educación superior, quienes presentaron sus observaciones a la propuesta. En base a 4 aspectos, el secretario general de la CENESID, Augusto Barrera, presentó sus aportes en el marco del tratamiento del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Allí detalló la problemática y posibles soluciones, por ejemplo, a la rectoría, modelo de admisión, autonomía, la formación técnica y tecnológica, pero además propuso la creación de un instrumento específico para universidades encaminados al correcto funcionamiento del área de compras públicas. Todos hemos escuchado el calvario que supone comprar reactivos o contratar un laboratorio. Nos parece que hay que hacer un régimen especial básicamente con los organismos específicos. Desde el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEACES, Gabriel Galarza, sugirió que se conforme un modelo de aseguramiento interno a través de estrategias que incidan en el desarrollo de la educación. Con la finalidad de desarrollar políticas, estrategias para construir un desarrollo continuo de la calidad. También el presidente del Consejo de Educación Superior, CES, Enrique Santos, solicitó se analice aspectos como la elección de cogobierno, requisitos para rectores y rectoras, designación de autoridades académicas, paridad de género e igualdad de oportunidades. La única forma de asegurar paridad, alternancia y equidad es a través de listas o binomios. Cabe destacar que la propuesta de reformas a la LOES surgió a partir de una evaluación que realizó la Comisión de Educación a 7 años de vigencia. Mariela Logroño, TVL Noticias. Con 118 votos a favor, el Pleno de la Asamblea aprobó una resolución que exhorta al presidente de la República a que adopte una serie de medidas para atender a la parroquia San José de Ayuriquín. El debate fue seguido por habitantes de dicha zona.
El 26 de abril de 2016 se produjo el desbordamiento del río Damas sobre la población de Ayuriquín en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, lo que ocasionó una afectación de más del 40% a toda la parroquia. Una de las medidas adoptadas por los organismos gubernamentales tras la emergencia, se instauró la prohibición de asentamientos humanos. En base a ello, el asambleísta Ángel Gende, ante el Pleno de la Asamblea, argumentó el sentido de un proyecto de resolución. No han concentrado sus esfuerzos, sus recursos en resolver el problema fundamental de Ayuriquín, que es el posible desbordamiento del río Damas frente a este invierno. De su lado, el asambleísta también de Santo Domingo, William Garzón, recordó las acciones emprendidas por el Estado y a su vez propuso la comparecencia de varias entidades a fin de que expongan qué se ha hecho en favor de la parroquia de Ayuriquín. Se requiera al Ministerio de Finanzas información detallada referente a los recursos económicos transferidos a la Secretaría de Gestión de Riesgos y otras instituciones destinadas para la inversión de la parroquia rural de Ayuriquín. La situación que enfrentó la parroquia de Ayuriquín da pie a la urgencia de construir una ley de gestión de riesgos, puntualizó la asambleísta Silvia Salgado, pues dijo que en la misma se pueden emprender acciones preventivas e inmediatas. Asumirse en una coordinación de los diferentes niveles de gobierno. Tras el debate se dio lectura a la parte resolutiva y a los cambios incorporados, como exhortar al presidente de la República y organismos de control para que se evalúe la situación del sistema de agua potable y además se realice la construcción de manera urgente de un muro de contención. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una pausa, pero ya regresamos con más de TVL Noticias Dominical. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario legislativo. Gracias por continuar con nosotros y ahora les contamos que Fander Falconi, ministro de Educación, acudió a la Comisión Ocasional AMPETRA para explicar las acciones de prevención, identificación, erradicación y combate de la violencia sexual en escuelas y colegios, así como los programas de atención y acompañamiento. El titular del Ministerio de Educación, Fander Falconi, presentó ante la Comisión Ocasional AMPETRA el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz en el espacio escolar, que busca desarrollar capacidades en la comunidad educativa para prevenir y abordar situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Tenemos que tener las políticas de prevención, de actuación, de cero tolerancia para enfrentar el problema y ojalá reducir a su mínima expresión estas tipologías que son delitos. Por su parte, Pablo Ormaza, delegado del Ministerio de Educación, detalló un diagnóstico, una base conceptual, el Plan Nacional Más Unidos, Más Protegidos y las acciones desarrolladas. Se determinó que aproximadamente 6 de cada 10 estudiantes han sufrido al menos un acto de violencia en el último trimestre. Entre el 2014 y 2017, la institución receptó 882 denuncias por presuntos delitos sexuales. De estos, 445 son por acoso sexual, 321 por abuso sexual, 97 por violación, 10 por estupro, 4 por distribución de material pornográfico, 2 por explotación sexual, entre otros. De acuerdo con su estudio, el 46,4% son cometidos por personas externas al sistema educativo y el 63,6% por personas vinculadas al sistema educativo. En estos últimos casos se han levantado 453 sumarios administrativos. Según el Ministerio de Educación, desde junio de este año se han articulado medidas concretas con el ECU 911, la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura, Sistema de Naciones Unidas, entre otras entidades. En cuanto a protocolos, se han implementado normas para la atención a víctimas, actuación ante situaciones de violencia detectadas. María Fernanda Medina, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito continúa recibiendo aportes para las reformas a la Ley Orgánica de Tránsito y Transporte. El gremio de taxistas denunció el servicio ilegal a su criterio que prestan compañías extranjeras como Cabify, EasyTaxi y Uber. La Comisión Ocasional para coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo, previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, recibió a representantes de diversas asociaciones de taxistas para recoger insumos necesarios para la reforma a dicha ley.
El presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, Fedotaxis, Jorge Calderón, denunció el hecho que compañías extranjeras ofrecen el servicio de transporte informal en el país. Ya logramos dar de baja a través del SRI y retirarles del RUC a Cabify y a Exitaxi. Y vamos tras Uber, porque son transnacionales que se ponen a cuenta y riesgo de ellos la tarifa que les da la gana. En ese sentido, la presidenta de la mencionada comisión, la asambleísta Elizabeth Cabezas, sostuvo que es fundamental garantizar este trabajo para los ecuatorianos. Estos mecanismos, pues en muchas ocasiones están compitiendo de manera desleal. En la sesión también se debatió sobre cómo hacer más seguras las vías del país para evitar tantos accidentes de tránsito que han dejado decenas de muertos y heridos. El legislador Patricio Donoso explicó cuáles son las fallas. Una errónea reforma, entre otras razones, a la ley de tránsito y transporte terrestre que pasó el oficialismo inherente a eliminar, por ejemplo, la obligatoriedad de los cursos de capacitación. Además, fue enfático en señalar que se debe mejorar el sistema de revisión vehicular, donde se generan diversos actos de corrupción. Que inclusive se alquilan y arriendan llantas para pasar la revisión. En la comisión también se denunció que muchos municipios ecuatorianos no tienen la infraestructura necesaria para realizar estos procesos de revisión automotriz. Karel Sack, TVL Noticias. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo dicho en nuestros espacios de opinión de los medios legislativos. En el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Elizabeth Cabezas y Fabricio Villamar pasaron revista a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre en búsqueda de una solución para los siniestros en las vías. La cifra sube a diario. Ahora ya van 19.119 siniestros en las vías del Ecuador. A pesar de que existe la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, cada día se registra un nuevo accidente en las carreteras del país. La asambleísta Elizabeth Cabezas busca una respuesta. Es hacer un seguimiento a lo que ha sido el cumplimiento de esta ley. Junto a ella, el asambleísta Fabricio Villamar también emite su diagnóstico. Y la conclusión es que entonces todo el proceso legislativo que se hizo hace 10 años y la puesta en ejecución de la norma no está dando los resultados que hubieran sido deseados. Durante el programa Tercer Debate, ambos legisladores coincidieron en que la primera acción a tomar para disminuir la cifra de accidentes en las vías es la educación. De una cátedra que trabaja en el tema de prevención. Hay que trabajar sobre la vida de las personas. Entonces, queda un concepto sobre el cual hay que trabajar, que es la convivencia en las vías. De ahí que ven necesario revisar la norma respecto a varias disposiciones, como la certificación a las escuelas de conducción o la emisión de las licencias de conducir. Y se ha pedido ya a la Agencia Nacional de Tránsito que nos den la información respecto a la cantidad de licencias profesionales, por ejemplo, que han sido emitidas por las distintas escuelas a nivel nacional. Tener una licencia no es un derecho. Tener una licencia es una prerrogativa que le alcanzan personas que han tenido cierta capacitación. Ambos legisladores son parte de la comisión ocasional creada por la Asamblea para analizar un proyecto de ley que ponga fin a los siniestros en las vías. Según detallaron, el informe para primer debate de esta nueva ley de tránsito estaría listo en el mes de noviembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En el programa Termómetro Ciudadano se analizó el impacto que ha tenido la vigencia de la ley de plusvalía. El tema forma parte del pliego de preguntas para la consulta popular que impulsa el Ejecutivo. Desde el sector de la producción, varias han sido las solicitudes en torno a la ley para evitar la especulación de la tierra, más conocida como la ley de plusvalía. Entre ellas la derogatoria de la norma, pero también reformas que mejoren la misma. Paco Salazar, ingeniero urbanista, señaló que se deben generar más proyectos inmobiliarios para reactivar la economía ecuatoriana. La posibilidad de participar en la economía. ¿Por qué? Porque al final, cuando yo compro una vivienda o puedo tener acceso a una vivienda, más adelante voy a tener acceso al crédito, más adelante voy a poder tener acceso a crecer económicamente, estoy adquiriendo un patrimonio que va a funcionar. En tanto, Silveiro Durán detalló que aproximadamente 60.000 empleos en el sector de la construcción se han visto afectados a partir de la vigencia de la ley de plusvalía. El actor principal aquí realmente es, por una parte es el adquiriente, por otra parte es el trabajador. Hay que entender que en el sector de la construcción, dentro de los trabajadores, el 80% es la mano de obra.
Un estudio del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, señala que en el país hubo un crecimiento de los permisos de construcción en el 2016 de un 5% frente al año previo, aunque no ocurrió lo mismo con la proyección del número de viviendas. Según el INEC, la proyección para 2016 fue de 58.675 viviendas a construir, lo que representa una caída con respecto a periodos anteriores. 69.907 en el 2015 y 68.349 en el 2014. La construcción cerró el año pasado con una contracción del 5,2%, según datos del Banco Central del Ecuador. María Fernanda Medina, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Unión Interparlamentaria, Asamblea número 137. Se inauguró la Asamblea número 137 de la Unión Interparlamentaria de San Petersburgo, Rusia. A continuación les contamos detalles de la agenda cumplida. Con la presencia de 1.500 parlamentarios de 190 países del mundo, se instaló la Asamblea 137 de la Unión Interparlamentaria en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. Este fin de semana, la parlamentaria por Ecuador, Lira Villalba, expuso los avances que ha tenido este país en materia de género. Lo hizo ante el Foro de Mujeres Parlamentarias. Hemos logrado efectividad a través de la formulación de leyes que permitieron que los partidos políticos se postulen a elecciones con paridad de 50 y 50, tanto en horizontal como en vertical. Explicó que actualmente el Parlamento de Ecuador trabaja en un proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. También es importante sostener que vamos a coordinar sobre otros tipos de violencia adicional a la violencia física, psicológica y sexual. Previamente, los asambleístas Doris Solís y Juan Cristóbal Lloret participaron en la sesión ordinaria del Grupo Geopolítico de América Latina y del Caribe, GRULAC. En ese marco, la legisladora Doris Solís, presidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales del Parlamento ecuatoriano, saludó las nominaciones de Gabriela Cuevas de México e Ivonne Pasada de Uruguay como candidatas a la presidencia de la Unión Interparlamentaria. Pero creo que también es muy importante el contenido de sus programas de trabajo y la agenda que podamos impulsar. De otro lado, en la cita se analizó mediante un punto de urgencia la situación política en Venezuela. El asambleísta ecuatoriano Juan Cristóbal Lloret hizo énfasis en la no intervención extranjera y a que dicha nación lleve adelante un proceso de diálogo al interior. Ojalá en ese mecanismo de diálogo las fuerzas de la oposición también puedan participar. Cabe recordar que la Unión Interparlamentaria es la organización internacional de los parlamentos creada en 1889. Ese es el punto focal para el diálogo parlamentario en todo el mundo y trabaja para la paz y la cooperación entre los pueblos y para el firme establecimiento de la democracia representativa. Ricardo Bravo, TVL Noticias. La esencia de la ley. Hoy en la esencia de la ley revisamos las reformas a la actual Ley de Educación Superior. La propuesta, entre otros aspectos, busca mejorar el sistema de admisión a la educación superior. Así es, ¿qué tal? Una de las leyes que está vigente en nuestro país es la Ley Orgánica de Educación Superior. Esta normativa pone en vigencia la disposición constitucional de evaluar y nivelar a los estudiantes previo a su ingreso a los institutos de educación superior. Pero esta disposición también ha generado discusión en toda la sociedad ecuatoriana. Son los niveles de admisión para el sistema de educación superior. En el siguiente reportaje vamos a poner en evidencia este tema. Yolanda Sáenz tiene 19 años de edad. Ella estudia lengua y pedagogía en la Universidad Central del Ecuador. Obtuvo un cupo en este centro de educación superior en su tercer intento. ¿Qué pasó en las dos anteriores? En el momento en el que damos las pruebas, dicen que podemos postular bajo cualquier nota, pero las notas que son mayores, es decir, si una persona saca el mayor puntaje, a partir de esa, las que siguen son las que obtienen el cupo. Yolanda accedió al cupo luego de aprobar el extinto Examen Nacional para la Educación Superior, ENES. Desde marzo de este año, esa evaluación se combinó con el ser bachiller. Te dan hasta cierto puntaje que tú puedes acceder a una carrera y hay carreras que tienen un puntaje muy alto y no se pueden acceder, por ejemplo, medicina o arquitectura. Pero no es el único caso.
Miguel Sarmiento tuvo que dejar los estudios por un tiempo. Nos cuenta que hace un año intentó obtener un cupo en la universidad pública, pero su puntaje para la carrera de medicina fue inferior a los 850 que se requiere. Hace un año les di la prueba y no me alcanzó el puntaje en sí, me retiré, o sea, no pude entrar a la carrera que yo quise por esa situación. Tuve que esperar 6 meses más para dar otra prueba, pero estaba trabajando, se me presentó una oportunidad de trabajar y dejé el estudio. En el 2012, el Ecuador implementó un nuevo sistema de acceso a las universidades públicas. Lo hizo a través del Examen Nacional para la Educación Superior. La Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, CENESID, maneja algunas cifras. Desde el 2012 hasta mayo de este año, 180,000 jóvenes que aprobaron el ENES no aceptaron un cupo en la universidad pública. De acuerdo a las declaraciones otorgadas en su momento por el exsecretario de la CENESID, René Ramírez, porque el cupo asignado no cumple con las expectativas del joven. Ellos tienen otras razones. No hay suficientes cupos porque son materias que normalmente quieren entrar mucho las personas para poder estudiar y también son calificaciones bastante altas. Sí, lo que pasa es que igual no alcanza el puntaje, estuvimos con muchas cosas en la cabeza. Sí, saqué 826. ¿Para qué carrera? Para odontología. ¿Y no te alcanzaba? No me alcanzó. Según la Constitución, en su artículo 356, el ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a través de un sistema de nivelación y admisión. De ahí que el actual secretario de Educación Superior, Augusto Barrera, cree necesario reformar la Ley Orgánica de Educación Superior. Los planteamientos los hizo en la Asamblea Nacional. La totalidad de cupos que se ofertan cada semestre es una sumatoria de lo que cada universidad propone. Barrera precisa que ni la CENESID, ni el Consejo de Educación Superior, ni el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior, CEACES, son los organismos encargados de otorgar cupos para las universidades públicas. Cada universidad formula su capacidad. Lo que nosotros hacemos es consolidar eso y ordenarlo. ¿Qué es lo que estamos planteando? Ampliar la oferta. Este año, incluso con las mismas reglas, hemos ampliado el 32% de cupos de las universidades y hasta la semana anterior tenemos ya incorporados 35,000 chicos en los programas de nivelación. Y para ampliar la oferta académica, el Consejo de Educación Superior propone 3 aspectos a reformar en la LOES: mejorar las universidades, ampliar su capacidad, otorgar más recursos, señala Barrera. A nadie se le asigna una carrera que no ha pedido. En los años anteriores y en el gobierno anterior lamentablemente se abrió hasta 15 opciones y lógicamente a alguien le puede haber tocado la 14ª y claro, es un problema. Esta vez nosotros trabajamos sobre 5 opciones. Por ejemplo, en el caso de mi universidad no se reciben tantos ingresos como otras que no tienen tanto número de estudiantes. En la central. Ahora es la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional la que elabora un proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, puntualmente sobre el tema de la admisión de los estudiantes al sistema de educación superior. Sin duda que estaremos a la expectativa de lo que será este informe para primer debate. Hasta una próxima ocasión. Y de esta manera hemos llegado al final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima ocasión. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias Dominical.